La comunicación intrapersonal es la comunicación que tiene lugar dentro del individuo. Dicho de otra forma, consiste en hablar con uno mismo. La comunicación interpersonal también es llamada interindividual. Tiene lugar de forma directa entre dos o más personas físicamente próximas con una retroalimentación inmediata. Tenemos la comunicación grupal. Esta ocurre cuando un conjunto de personas conforman una unidad prácticamente identificable y realizan transacciones de mensaje para la interacción, convivencia y desarrollo del grupo en busca de sus metas. La comunicación organizacional es una forma de comunicación interpersonal, pero con diferentes características. En una organización es necesaria la jerarquía y el flujo comunicativo en funciones del poder. Tiene lugar en empresas, iglesias, escuelas, etc. Como siguiente punto tenemos la comunicación masiva, que es la comunicación de masas. Esta se vale a través de la tecnología y conserva el anonimato de sus espectadores. Los medios masivos son fuentes de información y entretenimiento. Cuenta con un público grande y diverso y se realiza de forma pública. La comunicación intermedia. Esta se sitúa entre la comunicación personal y la masiva. Se vale a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Esta comunicación se caracteriza por el uso de aparatos tecnológicos. La comunicación verbal y la comunicación no verbal. ¿Cómo podemos diferenciar la comunicación verbal de la que no lo es? La comunicación verbal es aquella que involucra el habla o la escritura. Como bien se sabe, el ser humano se comunica por mediante estos dos medios, que son la escritura, que bien podría ser mediante mensajes de texto, de libros, o también podría ser periódicos o cartas o etcétera. Entre otros elementos también está el oral, que sería como nos comunicamos normalmente, por mediante el lenguaje que nosotros utilicemos, por mediante el habla. Y la comunicación no verbal, que es, al contrario de la verbal, una manera más indirecta de decir las cosas, que bien podría ser en los gestos de una persona, la postura, la mirada, su tono de voz o incluso muchos ademanes que nos dan a delatar un mensaje que nos quiere dar esa persona. Se podría decir que este tipo de mensajes son más indirectos que el oral o el escrito, porque a diferencia de estos nos quiere dar a entender un mensaje directo y el no verbal no, nos quiere decir un mensaje más indirectamente, de manera que nosotros entendamos ese mensaje sin que nos digan directamente qué es. No sé si me di a entender la idea, pero la diferencia entre estos dos, para verlo de una manera más sencilla, es de que la comunicación verbal es de una manera más directa para el receptor y la comunicación no verbal es una manera mucho más indirecta para el receptor a la hora de recibir el mensaje. La carta es ese bello medio de comunicación por el cual nuestros antepasados se comunicaban. Por medio de la misma, tenían que esperar meses para poder comunicarse con algún familiar o con algún ser querido. Aunque sinceramente el hecho de recibir noticia de alguno de estos dos era un sentimiento simplemente bello. Aunque la carta no era el medio de comunicación perfecto. Como bien lo sabemos, la carta se tardaba demasiado tiempo en llegar. Meses por medio de diferentes medios, como bien lo podría ser el hecho de barcos o incluso aviones o incluso las correspondencias. Muchas de esas cartas se perdían y muchas veces no llegaban a recibirse a su destinatario. Y eso era lo complicado de la carta, aunque existen varios tipos de carta que bien podrían usarse en diferentes tipos de ambientes, como son la carta formal, la informal y la familiar. La formal, donde se usa más en ambientes de trabajo o más para eh, profesionalismos. La informal, que son para familiares, amigos, enamorados, etc. Y la familiar, que puede ser un derivado anterior de la única, con la única diferencia de que esta específicamente es para familiares. Es nada más para familiares y sí es raro que tenga una clase nada más para eso, pero ahí hay varios tipos de cartas. Este tipo de carta bien podríamos conocerla como la circular, según detalla el texto, y la verdad, como bien podría dar mi opinión, hay dos tipos de cartas, que son la circular y la comercial, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Qué son las cartas comerciales?
Más que todo, como hablamos en el mensaje anterior, las cartas circulares eran más que todo para enviar un mensaje a alguien en específico, a un grupo colectivo. Las cartas comerciales son más que todo en el ambiente profesional, que envían un mensaje de solicitud, de reclamo, de cobro, de pedido o de otros elementos. Más que todo este tipo de cartas se usan en el ambiente empresarial o el profesional para dar un mensaje a un colectivo en específico. Aunque las cartas circulares, por lo contrario, se busca enviar un mensaje fuera de lo profesional. Se podría decir, están las cartas formales en el ambiente circular, pero estas se usan más que todo para ambientes empresariales y profesionales. Se podría decir así. El informe ejecutivo. El informe es una enumeración detallada y ordenada de hechos concretos o actividades y se redacta en una respuesta a una pregunta planteada por una institución o persona que busca información. En este tipo de informes se trata de dar a comunicación escrita sobre acontecimientos internos o externos de la empresa y ordenados de forma que permita una rápida y fácil comprensión. Se podría decir que es como una lista, o así lo quiero ver yo. Los tipos de informes son tres, que son el expositivo, el valorativo y el demostrativo. El expositivo es el que expone los hechos de una manera clara y objetiva, siguiendo un orden lógico, que quiere decir que expone los hechos que están planteados en el informe de una manera lineal. El valorativo analiza los hechos incluyendo recomendaciones, interpretaciones de personales y conclusiones. Se podría decir que este tipo de informe es más que todo subjetivo. Subjetivo porque habla sobre análisis de hechos, incluyendo recomendaciones e interpretaciones personales, que no es algo cuantitativo, como bien podría ser el expositivo o el demostrativo, que dice que argumenta hechos y hace valoración de los mismos. Se podría decir que como una gráfica, por decirlo así. Entonces, el informe lo que busca es darnos una idea rápida y fácil de comprensión de ideas, que busca responder una pregunta en específico que hizo plantearnos a nosotros de ciertas maneras y de diferentes maneras poder responder a esa pregunta que nos plantearon. Documentos privados. El documento privado es aquel documento que no cumple los requisitos del documento público, es decir, un documento que no ha sido elaborado por un funcionario público. Un contrato de arrendamiento, un contrato de trabajo, un contrato de prestación de servicios son algunos de los ejemplos de un documento privado. Las partes de uno son el encabezamiento, el cuerpo, la petición y la despedida. La paralingüística estudia aspectos como son los tonos empleados, el ritmo con el que se habla y el volumen de la voz. Los aspectos dependen de las emociones y de las intenciones del receptor, también de la situación en la que se encuentre. Los distintos tonos al hablar son el ascendente, que expresa duda, indecisión o interrogación; el descendente, que transmite firmeza y determinación; el mixto, que sugiere ironía y sarcasmo. Los aspectos de la paralingüística son el volumen, que se relaciona con la intensidad de voz con la que hablamos; el ritmo, que es la fluidez verbal con la que se expresa una persona; y los silencios, que son pausas en la comunicación verbal. Kinesia, también conocida como kinesis-kinesia, es una parte de la comunicación no verbal. Es la disciplina que analiza las posturas, los gestos y los movimientos del cuerpo humano. Algunos de los gestos y expresiones corporales analizados por Ray Birdwhistell, también conocido como el padre de la kinesia, son los siguientes: alto, no se escucha; silencio, no lo sé; ojo, ten cuidado; llévenme en su vehículo.